Comentábamos anteriormente que a nivel nacional la reforma electoral será tema de 2026, pero a nivel internacional, en las relaciones diplomáticas de México con el mundo, pues se impone la relación en materia de seguridad y también comercial, cruzadas todas las materias: migración, seguridad, comercio, entre México y Estados Unidos para el año que pronto está por iniciar. Por eso mucho agradezco al doctor Javier Oliva, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por la que nos ponemos de pie, analista en temas de seguridad, que nos ponga en perspectiva lo que podemos esperar para el año 2026. Doctor, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Iván? Muchas gracias y felicidades al equipo, al auditorio, y gracias por la oportunidad. Bueno, desde luego que en la perspectiva, algo muy importante, el 3 de noviembre del próximo año, sí, se van a llevar a cabo las elecciones, como se conocen el argot de la política estadounidense de medio término. Es decir, usualmente, y con razón, se convierten en una escala para saber la popularidad del presidente en funciones. ¿Por qué señalo esto? Porque es muy probable, y de acuerdo a las tendencias, se va a elegir el Congreso, un tercio del Senado de los Estados Unidos y 37 gobernaturas, lo cual implica una recomposición de la representación y de las fuerzas políticas, lo cual puede representar para México una oportunidad en el sentido de la posibilidad de un creciente debilitamiento, como lo hemos estado viendo, de Donald Trump. Y esto puede generar en ese sentido un mejor entendimiento, no necesariamente no por disposición de la Casa Blanca, sino forzado por los ajustes, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido buena parte de la retórica belicista de Donald Trump y de integrantes de su gabinete en las áreas de seguridad, de inteligencia y de defensa, pues tiene que ver más con la recomposición de la base electoral, ¿no? Todas estas amenazas e hipotéticas intervenciones que desde mi punto de vista no se van a dar. Entonces, sí es importante en esa perspectiva tener esta variable que es para mí muy, muy importante. Por el otro lado, en lo que se refiere a, digamos, asuntos internos, pues como sabemos, los ajustes estructurales en materia, digamos, de lo que llamamos en la UNAM las dimensiones de la seguridad, es decir, la seguridad pública, la seguridad interior, la seguridad nacional. En esos términos hemos visto cómo hay un ajuste muy importante, para empezar, en las áreas de seguridad pública, ¿no? Todavía ayer o antier, me parece, hubo un nombramiento en una de las subsecretarías más importantes de la reformada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tienen la enorme, bueno, me parece que hay la enorme posibilidad de, ya teniendo el recurso jurídico, ya teniendo la composición del equipo, pues es muy dable, ¿no?, que observemos una mayor acción por parte de las autoridades, sobre todo me refiero a las áreas civiles, en esta materia. Entonces, y bueno, a mí me parece que hay yo digo, siendo razonablemente optimistas, ¿no? Más allá de las filias o las fobias que se puedan tener, pero en el caso del análisis de las políticas públicas, pues lo que cuentan son evidentemente los resultados. Entonces, veremos en esos términos también la composición de los equipos y sobre todo, me insisto, de las decisiones que pueda tomar la presidenta y su equipo en ese sentido. Este sería mi primer comentario. Maestro Javier Oliva, experto en seguridad, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, me atengo a lo que hemos visto en los últimos días, por ejemplo, la declaración del secretario de Seguridad estadounidense, Marco Rubio, diciendo que nunca se había tenido una colaboración tan buena en materia de seguridad con México como ahora se está logrando. Y por otro lado, titulares, noticias, como balances, como el de el Wall Street Journal, diciendo que México era el gran ganador de todo el tema de los aranceles impuestos por Trump. Me pregunto, ¿estamos pues pasando a una nueva etapa de la
de la agenda bilateral en el sentido de que ya no hay solo reclamos y ya no se centra solo en seguridad, sino también se habla de la importancia del comercio, no se carga en esta descalificación de que México no estaba haciendo lo correcto frente a los cárteles. Bueno, es que regresando al tema de la política en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, a mí me parece que buena parte insisto, de los argumentos y de los posicionamientos, sobre todo de Donald Trump, insisto, y de sus, pues, por ejemplo, la secretaria de Justicia, la de Seguridad, de la Patria, no se diga el de Defensa, pues tienen que ver, de acuerdo a las mediciones, desde que se hacen estas encuestas, es decir, desde John F. Kennedy, se hacen las encuestas para medir la popularidad en el primer año de los presidentes de Estados Unidos, y Donald Trump es el más impopular en toda la historia de que se hacen estas encuestas. Entonces, ¿qué tanto la retórica de Donald Trump no tiene que ver con buscar recomponer la base electoral blanca protestante, y me refiero en términos de raza, ¿no? Y más que un asunto, en efecto, digamos, con medidas de carácter intervencionista, ¿no? Entonces, sí alcanzamos a ver ya una serie de fisuras, ¿no? En el equipo, como sucede en cualquier gobierno. Ejercicio de poder, claro. Sí. Sí, así es. Y sobre todo en el entendido que Donald Trump no se puede reelegir, ¿no? Entonces, el radicalismo con el cual él pueda estar interviniendo en la política interior, y yo sostengo, y me das la oportunidad y gracias, Ivonne, porque cuánto de lo que se hace o se dice en Washington, y por Washington entiendo la Cámara de Representantes, el Senado, medios de comunicación, claro, circuitos de poder empresariales, en fin, México es un tema en el cual se dirimen estos intereses, pero no porque México necesariamente sea un tema prioritario, sino es donde se pueden establecer posiciones, ataques entre los distintos grupos. Es decir, analizar el tema México desde la perspectiva de Washington y no el tema México desde la perspectiva México, que a mí me parece que es donde, a mí me parece que se comete un error serio de apreciación, ¿no? Entiendo. En esos términos. Sí, perdón, te interrumpí, Sí. doctor. No, ya había concluido. Gracias. Ok, doctor Javier Oliva, si tú nos señalas, lo importante son los hechos, son los resultados. ¿Cuáles podrían ser, asumiendo la realidad política de la gestión de Donald Trump, la forma en que ha procedido el gabinete de seguridad liderado por Omar García Harfuch, la mirada estratégica de la presidenta en esta relación? ¿Cuáles podrían ser los mejores resultados, los resultados que diríamos sí está prosperando esta relación en materia de seguridad en México para 2026? Bueno, indudablemente hay un concepto que yo vengo trabajando desde hace varios años, Ivonne, es el concepto de diplomacia militar. ¿A qué me refiero con este concepto? A las relaciones que se establecen entre las distintas Fuerzas Armadas del mundo, Por en este supuesto. caso en particular las de México y Estados Unidos, en materia de cooperación, intercambio educativo, adiestramiento. Como sabemos, en días pasados la presidenta solicitó al Senado, que es Así el es. procedimiento constitucional para el ingreso de soldados, integrantes de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, Así es. para capacitar a integrantes de la Infantería de Marina de nuestro país con todo y pertrechos, es decir, armados. Sí, claro. Entonces, Drones y helicópteros, sí. sí, entonces esto es muy importante señalarlo, porque desde hace décadas las relaciones militares entre México y Estados Unidos, si bien es cierto que coinciden en la cronología con los distintos partidos políticos que han gobernado ambos países, estas relaciones, ¿no?, se mantienen de manera consistente, y esto le da paradójicamente a la diplomacia militar, le da cierta consistencia a las relaciones entre los dos países. Por eso cuando se habla de estas hipotéticas intervenciones militares, pues, la verdad, y lo digo con toda claridad y abierto, me parece que hace falta un conocimiento serio, analítico, de las relaciones militares entre México y Estados Unidos. Entonces, y más aún, recordemos que Canadá y Estados Unidos
que son nuestros principales socios comerciales, son los principales socios de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Y como lo ha expresado Max Rutte, y no me desvío del tema, Max Rutte, que es el secretario general de la OTAN, señala que la OTAN no está en guerra, pero no está en paz. Entonces México, al ser una frontera, la frontera geopolítica más sensible de los Estados Unidos, al sur, ¿no? Entonces sí hay una ruta diferente de análisis que debemos tener muy en consideración para la cooperación en materia de seguridad, defensa e inteligencia entre los dos países. Y por eso te agradecemos mucho que la hayas compartido esta mañana con nosotros, maestro Javier Oliva. Un abrazo, feliz 2026 y siempre gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti por la oportunidad, estoy pendiente. Gracias, felicidades. Igualmente.